Bien, la palabra del Señor, como les decía, continuamos con la serie del libro de Filipenses y llegamos hasta tal punto de que partimos en el capítulo 2 hablando sobre la humillación y la exaltación de Cristo y dimos, amados hermanos, y dimos a conocer cuál era la personalidad que el cristiano debiera tener conforme a la humillación de Cristo. Si Cristo se humilló, nosotros también debemos humillarnos. Si Cristo sirvió, nosotros también debemos servir. El mayor ejemplo de nuestra vida y conducta es Cristo. Pero también, amados hermanos, en medio de los ejemplos y conductas de Cristo, Dios también ha dado ejemplo y conducta a los hombres. Y en esta tarde me gustaría hablar de un cierto personaje que ustedes conocen. Hoy día en la mañana en la escuela bíblica estuvimos hablando de él también, ¿no es cierto?, que fue circuncidado por causa de los judaizantes, ¿no es cierto?, para evitar los problemas. Y es a nuestro hermano en la fe, quien ya en paz descanse, está en la gloria de Dios, nuestro hermano Timoteo, ¿no es cierto? Hoy vamos a hablar sobre Timoteo, nuestro hermano Timoteo. Timoteo, amados hermanos, es un ejemplo de vida para nosotros, para cada uno de los que estamos aquí presentes e incluso para los líderes de la iglesia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, amados hermanos, probablemente conoció a Timoteo. Y usted se puede preguntar, para los que no conocen, ¿quién era Timoteo? ¿De dónde salió Timoteo? ¿Por qué habla Pablo de este joven o de este hombre que tiene un pensamiento diferente a los demás? Que no busca lo propio suyo, sino que busca lo de Cristo. ¿Quién era este joven del cual podemos nosotros sacar alguna enseñanza? Y en base a eso quiero entrar un poco a lo que es el contexto de la Escritura, amén, un poco de contexto histórico, para que podamos ver de dónde proviene Timoteo. Pablo probablemente, amados hermanos, como anteriormente les decía, y como lo repetía también nuestro hermano John en la mañana en la escuela bíblica, Pablo probablemente conoció a Timoteo en su primer viaje misionero, amén. Ese viaje misionero se dio allí en la palabra del Señor en Hechos capítulo 14, versículo 6, donde habla de que Pablo y Bernabé huyen de Iconio a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y tal vez, amados hermanos, fue en esa ocasión en la que el joven Timoteo conoció a Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Y aparentemente, amados hermanos, la abuela y la madre de Timoteo se habían convertido antes que él. Lo vemos allí en 2 Timoteo capítulo 1, del versículo 3 al 5, para que usted lo pueda buscar en la palabra del Señor. Cuenta la historia, amados hermanos, de estas mujeres. ¿Quiénes eran estas mujeres? Y cuando Pablo regresó a Derbe, amados hermanos, y Listra en su segundo viaje misionero, él listó a este joven Timoteo como uno de sus colaboradores. Y eso nosotros lo podemos ver y lo hemos estado estudiando, amados hermanos, en Hechos, capítulo 16, del versículo 1 al 4, que leímos hoy día en la escuela bíblica, donde hablaba de Timoteo, ¿no es cierto?, quien era un joven de buen testimonio, lo leímos en la mañana, amados hermanos. Y Timoteo, amados hermanos, en lo que es el contexto histórico, era hijo de una madre que era judía y de un padre que era gentil. El padre de Timoteo era griego. Pero Pablo, amados hermanos, siempre consideró a este joven como su hijo amado en la fe. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y esto dónde lo vemos? Lo vemos en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 2, donde Pablo le dice a Timoteo, amado hijo en la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Y en un sentido, amados hermanos, Timoteo tomó el lugar de nuestro querido hermano Juan Marcos, quienes ustedes bien conocen la escuela bíblica, hemos estado hablando sobre él. Juan Marcos, a quien Pablo no quiso llevar en su viaje porque Marcos lo había abandonado previamente. Y ahí hubo esa disputa que hubo con Pablo y Bernabé por causa de Juan Marcos. Amén. Juan Marcos, dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 13, versículo 13. Juan Marcos se apartó de Pablo y de Bernabé y volvió, dice, a Jerusalén cuando estos viajaban de Perge a Panfilia, a Antioquía de Pisidia. Y en Hechos capítulo 15, amados hermanos, del versículo 36 al 41, Bernabé dice que se separó o se apartó de Pablo
tomando a Juan Marcos y yendo hacia donde se le había destinado a él en Chipre. Amados hermanos, en la mente de Timoteo aprendemos, amados hermanos, algo muy especial en la imagen y en la personalidad de Timoteo. Aprendemos que la mente sumisa, ponga atención, no es algo que aparece repentinamente o automáticamente en la vida del creyente. Es un trabajo que se va realizando y vamos creciendo para poder optar ahora a tener esta mente sumisa, esta mente servidora, esta mente entregada a las cosas del Señor. Y fue necesario, amados hermanos, que Timoteo cultivara y desarrollara la mente de Cristo. Era importante, amados hermanos, que en ese momento en el que Timoteo recibió de Cristo, él cultivara la mente de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y no era, amados hermanos, normal para Timoteo ser siervo. No, amados hermanos, pero al caminar con Cristo y al trabajar con Pablo y al ir viendo las obras que realizaba Pablo, él empezó a ganar experiencia ahora, empezó a ganar un porte y pudo llegar a ser la clase de siervo en la cual Pablo pudo confiar y en la cual pudo también Dios bendecir a la iglesia a través de Timoteo. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta tarde me gustaría que viéramos 3 características de este joven admirable. La primera característica, amados hermanos, que me gustaría que pudiéramos ver con respecto a Timoteo es que Timoteo tenía una mente de siervo. Timoteo tenía una mentalidad de servicio, una mentalidad de entrega al Señor. Pablo dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Amados hermanos, Timoteo era un creyente con el que se podía contar. Timoteo, amados hermanos, era un creyente en la cual Pablo podía contar, la iglesia podía contar, porque Timoteo tenía esa mentalidad en la cual él para los demás era una fuente de gozo, era una fuente de alegría para los hermanos en Filipos. Timoteo era un creyente con el que se podía contar para Pablo, para las iglesias y para los necesitados. Y dice el apóstol Pablo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero entrar un poco específicamente en este versículo, entrar un poquito más adentro con lo que es el contexto, amados hermanos. El apóstol Pablo escribió acerca de Timoteo y él dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y él da la razón y dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, dice el apóstol Pablo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Filipenses capítulo 2, del versículo 20 al 22, lo hemos leído recientemente. ¿Qué es lo que se refiere Pablo con tener un mismo ánimo, una misma mente? ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de Timoteo y dice, este tiene el mismo sentir, la misma mente, el mismo ánimo? Significa literalmente, amados hermanos, tener una misma alma. Eso es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. Pablo considera y consideraba, amados hermanos, a Timoteo como un amigo del alma. Como un amigo, amados hermanos, como alguien que funcionaba de la misma manera, que tenía los mismos pensamientos, que tenía los mismos sentires, que actuaba de la misma forma, amados hermanos, pensaba de la misma manera y tenía las mismas prioridades. Por eso Pablo sabía que Timoteo, amados hermanos, estaba bien preocupado sinceramente por los filipenses. Bendito sea el nombre del Señor. Y a Timoteo realmente, amados hermanos, se interesaba y cuidaba de los hermanos. Esa era la característica especial de Timoteo. Que él realmente se interesaba, realmente cuidaba de los hermanos. Y en ese momento, amados hermanos, era el único. Era el único con ese corazón. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos buscan lo suyo propio,
no lo que es de Cristo Jesús. Sobre los demás, amados hermanos, el apóstol Pablo escribió que todos, dice, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y esta, amados hermanos, es una afirmación bastante dura. Es una afirmación bastante así como cruel, en la cual encierra la palabra todos y nos identifica a cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solo unos pocos versículos más tarde, amados hermanos, Pablo nombró a Epafrodito. Epafrodito como ejemplo positivo, no como ejemplo negativo, sino como ejemplo positivo. Sin embargo, en nuestro párrafo en el cual estamos estudiando y leyendo en esta tarde, amados hermanos, dice que no tenía a nadie más fuera del mismo, salvo a Timoteo. Y yo tengo una pregunta para ustedes, amados hermanos. ¿Qué quiso decir con esto Pablo? ¿Qué quiso decir cuando dijo que no tenía a nadie más que a Timoteo? ¿Qué quiso decir cuando dijo que solamente Timoteo tenía ese ánimo, esa misma alma, ese mismo pensamiento? A pesar de su actitud positiva, ¿no es cierto? Pablo estaba amargado en la cárcel porque no había alguien más. Estaba pensando que ya no había ningún cristiano bueno como para poder confiar. Estaba pensando que ya no existía, amados hermanos, Pedro, que ya no existía un Santiago, que ya no existían los demás apóstoles. En el texto griego, amados hermanos, la palabra todos está acompañada del artículo, amados hermanos, que significa y que se refiere, amados hermanos, a todos sin ninguna excepción. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, amados hermanos, Pablo no hizo aquí simplemente una generalización, sino que quiso decir literalmente, amados hermanos, todos. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Jesús. Y la respuesta, amados hermanos, a esto es bastante sencilla. Si lo estudiamos más de cerca y nos damos el tiempo, amados hermanos, de comprender, Pablo, amados hermanos, y aquí no se asuste, Pablo solamente se refería a su entorno en Roma, que allí en Roma no había otro que no fuera como el Timoteo. A eso se estaba refiriendo con todos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente quedaba Timoteo con él en Roma. Es por eso que Pablo hace este llamado y dice, todos buscan lo suyo propio, solamente Timoteo ha quedado aquí conmigo, que tiene el mismo sentir, el mismo ánimo. Y probablemente, amados hermanos, Epafrodito, quien le había traído, ¿no es cierto?, esta ofrenda a Timoteo, quien le había mandado a la iglesia de Filipenses, probablemente le había llevado la carta a Pablo, pero en Roma, amados hermanos, Timoteo era el único, ponga atención, Timoteo era el único que era del mismo ánimo, del mismo pensamiento que Pablo, y era el único que seguía a su lado. Y esta información, amados hermanos, nos hace pensar que las palabras de Pablo acerca de lo que predicaban, amados hermanos, porque algunos dicen que predicaban por envidia, otros predicaban por contienda y otros simplemente predicaban por amor. Y se aplicaban a todos los cristianos que estaban en Roma. De ahí que Pablo diga que Timoteo, amados hermanos, no se preocupaba por ganar amistades, o no se preocupaba por la influencia de la gente, o no se preocupaba porque era el único, sino que se preocupaba, amados hermanos, se interesaba por el bienestar de los hermanos, la cual era el mismo pensamiento y el mismo sentir que tenía Pablo. Timoteo era el único, amados hermanos, tanto en lo espiritual como en lo físico, que tenía esa condición de velar por los hermanos. De hecho, amados hermanos, a veces nosotros estamos viviendo, como lo dice Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero muchas veces estamos viviendo en Filipenses capítulo 2, versículo 21, donde dice el Señor, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es
de Cristo Jesús. Y aquí vemos otra segunda característica de Timoteo, que Timoteo tenía la formación de siervo. Timoteo se le formó como siervo, se le preparó como siervo, se le instruyó para servir. Bendito sea el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo dice, pero ya conocéis, dice, los méritos de él, que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo, amados hermanos, tenía un excelente testimonio, tanto para su pastor como para los hermanos en Filipo. ¿Se acuerdan la mañana que estábamos hablando de Timoteo? Que estaba en la iglesia y los hermanos daban testimonio de él. Y que la iglesia daba testimonio de cómo era Timoteo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fue un excelente discípulo de su pastor, nuestro amado querido Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Fue considerado por Pablo, amados hermanos, como su amado hijo espiritual. Obedeció a Cristo, Timoteo, en el cumplimiento de la gran comisión. Timoteo tenía una excelente formación como siervo. Pablo no recibió a este joven en un equipo el mismo día en que éste fue salvo, sino que Pablo, en la dirección de Dios, dejó que éste siguiera preparándose, que siguiera creciendo, ¿no es cierto? Pablo lo dejó atrás para que sea parte de la iglesia en Derbe y en Listra. Y es allí donde Pablo ahora ve que en Timoteo había una preparación. Porque el hecho de tan solamente haberlo dejado atrás para que se preparara, para que sirviera, fue en esa congregación, amados hermanos, donde Timoteo creció en las cosas espirituales, donde Timoteo aprendió cómo servir al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Pablo ahora regresa unos años después, amados hermanos, me imagino que Pablo estaba feliz, amados hermanos, en descubrir que ese joven creyente que había visto hace mucho, quizás tiempo atrás, tenía un buen testimonio entre los hermanos. Hechos capítulo 16, versículo 2, dice la palabra del Señor, y daban de él buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y unos años más tarde, amados hermanos, Pablo le escribe a Timoteo acerca de la importancia de permitir que los nuevos convertidos crecieran en la fe. Antes, ponga atención, antes de encomendarles cargos importantes en el ministerio. Y usted me dice, pero que eso no es bíblico, pastor. ¿Cómo nosotros tenemos que, antes de darle un ministerio a una persona, o antes de proponer a una persona en un cargo, tenemos que dejar que crezca primero en la fe? Vaya conmigo a 1 Timoteo, capítulo 3, del versículo 6 al 7, dice el apóstol Pablo, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en desacrédito y en el lazo del diablo. O sea, el apóstol Pablo estaba recomendando a Timoteo que le enseñara a los creyentes, a los nuevos creyentes que venían a la iglesia a prepararse, a poder crecer en la fe para poder echar mano de ellos. Y eso es lo que muchas veces a nosotros no nos gusta. Porque decimos, no, si el Señor me rescató, el Señor me sacó y yo me mando a la punta del cerro y voy donde quiero porque no necesito una preparación, no necesito una enseñanza, no necesito de una iglesia, no necesito de un pastor. Yo sirvo a Cristo. Y mira el consejo que le está dando Pablo a Timoteo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, amados hermanos, le enseñó la palabra de Dios, la cual le permitió a Timoteo ahora que éste observe, ¿no es cierto?, que examine, amados hermanos, el ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. Vaya conmigo a 2 Timoteo, capítulo 3, del versículo 10 al 17, donde el Señor le habla y le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra
Persecuciones que he sufrido, en todas me ha librado el Señor, dice el apóstol Pablo. Y también todos los que quieren, ponga atención aquí, amados hermanos, todos los que quieren vivir, dice el apóstol Pablo, una vida piadosa en Cristo Jesús, padecerán persecución. Y aquí el gran problema, amados hermanos. Dice el versículo 13, más los malos hombres y los engañadores irán, complete usted la oración, de mal en peor, engañando, ojo, y siendo engañados. ¿Se da cuenta de la importancia, amados hermanos, de persistir en la doctrina, de persistir y de perseverar en los caminos del Señor? El apóstol Pablo en el versículo 14 termina diciendo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y dice el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Ha leído usted la escritura? Léala, porque en ella puede que usted encuentre la sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor, en la cual te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, no lea la escritura e irá de mal en peor. Hermano, no persevere en la doctrina e irá de mal en peor. Hermano, no se congregue, no deje usted de, o quizás de buscar del Señor, deje usted de buscar del Señor, deje de congregarse, deje de leer la escritura y será engañado y se engañará a sí mismo. No lo digo yo, lo dijo el apóstol Pablo a este joven Timoteo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Y de esta manera, amados hermanos, vemos que esta enseñanza no viene de Pablo. Esta enseñanza viene de un poquito más atrás. Miremos a Jesucristo, cuando enseña a sus discípulos a perseverar, cuando enseña a sus discípulos y los entrena para caminar y los lleva a un monte muy alto como los de aquí de Antofagasta, para enseñarles las bienaventuranzas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, Timoteo recibió instrucción acompañada de experiencia práctica. Y eso es lo importante cuando nosotros venimos a la casa del Señor a aprender. Que a través de la enseñanza, a través de la exhortación de su palabra, esta palabra a nosotros nos hace sabios para poder ahora practicar lo que hemos aprendido. Pero vuelvo a repetir, no lea la escritura, no ore, no se congregue, no busque del Señor y va a ir usted de mal en peor. Pero a ti te digo, hermano, a ti te digo, hermana de iglesia, tú que conoces la escritura, tú que sabes que la palabra de Dios te puede dar salvación y que te puede llevar a la salvación que es a través de la fe en Cristo Jesús, amados hermanos, toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, en verdad, a fin de que, hermanos amados, cuando terminemos la carrera, seamos aprobados y enteramente preparados, amados hermanos, para toda buena obra. Amados hermanos, la última, Timoteo tenía una recompensa de siervo. Dice el apóstol Pablo, así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, dice el apóstol. Pablo
se ocupa de la iglesia de Filipo, aún así estando en la cárcel. Pablo se ocupa y se preocupa de la iglesia en Filipo y quería enviar y recabar alguna información acerca de los hermanos de allí. Y ciertamente había cientos y cientos de creyentes en Roma. Y Pablo saluda en el versículo 26, ¿no es cierto?, por nombre, ahí en Romanos capítulo 6, saluda a más de 26 personas por nombre, porque eran demasiados. Lamentablemente los creyentes de Roma, amados hermanos, estaban demasiado ocupados en sus propias necesidades. Lamentablemente nuestros hermanos de Roma, amados hermanos, estaban totalmente ocupados en sus propias necesidades y problemas que no tuvieron tiempo para la obra importante del Señor. Yo te hago una pregunta a ti. ¿Cómo estás tú? Los creyentes en Roma, amados hermanos, estaban demasiado ocupados en sus propias necesidades, en sus propios problemas. No tuvieron tiempo para la obra importante del Señor. Y para que no piense que le estoy quizás tirando palos, quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 16, versículo 17 y 18. Dice la palabra en Romanos, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis, dice el apóstol Pablo, de ellos. Porque tales personas, estos que no se preocupaban, amados hermanos, estos que estaban más preocupados de sus necesidades y de sus problemas, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesús, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Y sabe qué es lo hermoso de Timoteo, amado hermano? Que Timoteo sabía el significado del sacrificio y del servicio. Timoteo tuvo que estar en una banca, tuvo que estar aprendiendo, tuvo que estar enseñando quizás a través del servicio, tuvo que estar yendo para allá, para acá, amados hermanos, sabía lo que era el significado del servicio y del sacrificio. ¿Y sabe qué? A través de toda esta enseñanza, amados hermanos, Dios bendijo a Timoteo. Dios le prosperó a Timoteo. Filipenses capítulo 2, versículo 17. Dice, ustedes confían en Dios y le sirven. Y eso es como si le prestaran una ofrenda. Mire lo que dice Timoteo. Lo que dice Filipenses, amados hermanos. Y eso es como si le prestaran una ofrenda. Tal vez a mí me maten, amados hermanos, y entonces mi muerte será parte de esa ofrenda a Dios. Si esto llega a suceder, seré muy feliz y quiero compartir esa alegría con ustedes. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que dice el versículo 24 para finalizar. Y confío, dice, en el Señor, que yo también iré pronto a veros. Amados hermanos, Pablo quería, él mismo en persona, quería ir a Filipo, pero tuvo que enviar a Timoteo en su lugar. Qué honor, ¿no? Qué honor que Pablo pudiera echar la confianza en una persona que sirvió, que estuvo allí, que era una persona que estaba visible, amados hermanos, que daba un buen testimonio. Qué honra, qué honor es ir en nombre del apóstol Pablo. Timoteo tuvo el gozo de ayudar a otros. Y de seguro, amados hermanos, como todos nosotros, Timoteo también enfrentó problemas y dificultades, amados hermanos. Pero también tuvo victorias y también tuvo bendiciones.
Bendito sea el nombre del Señor. Timoteo, amados hermanos, tuvo el gozo de servir a Dios con el gran apóstol Pablo en su persona y ayudarlo en una de sus tareas más difíciles. Leemos allí en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 17. Por esto mismo, dice el apóstol Pablo, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Timoteo, amados hermanos, es mencionado 24 veces en las cartas de Pablo. O sea, Timoteo era bien recomendado. Timoteo realmente entregaba un buen testimonio. Timoteo realmente era un verdadero cristiano. Timoteo, amados hermanos, recibió una de las recompensas más grandes cuando Dios lo escogió para reemplazar al apóstol Pablo. No como apóstol, sino que como pastor, amado hermano. Cuando éste fue llegado al hogar celestial, ahora Timoteo ocupó su lugar. Y usted me va a decir, pero pastor, ¿y dónde sale eso en la Biblia? ¿Dónde dice que Timoteo tomó el lugar del apóstol Pablo? Bueno, vaya conmigo a 2 Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al 11, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amados hermanos, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ojo que eso lo estamos viendo hoy en día. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, dice el apóstol Pablo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo estoy ya para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y el apóstol Pablo dice algo aquí maravilloso, hermanos. Él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Instrucciones personales le da el apóstol Pablo ahora y le dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, y solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Amados hermanos, Timoteo tuvo la dicha no solo de ser el hijo espiritual de Pablo, y tampoco ser el hijo o el siervo de Pablo, sino que llegó a ser el sustituto de Pablo en la iglesia. Entiéndase bien, no como apóstol, sino que como pastor tuvo la honra de seguir el ministerio de Pablo en la iglesia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, su nombre es estimado por todos los creyentes de hoy. Timoteo, Pablo. Algo que Timoteo nunca imaginó, amados hermanos, es que nunca pensó, amados hermanos, que iba a entregarse de completo y de lleno a lo que era el servicio y estar ocupado sirviendo a Cristo. La pregunta, amados hermanos, es para nosotros hoy en día. La mente sumisa, esa mente que tenía Timoteo, amados hermanos, no es producto de un sermón de una hora, no es producto de un curso teológico o de una semana, de un mes, de 4 años, 5 años, ni siquiera el servicio cristiano de un año, amados hermanos. Para poder llegar a esa mente sumisa que tenía Timoteo, amados hermanos, es cuando nos rendimos al Señor y procuramos servir a los demás.
cuando tienes una mente de siervo, una mente de sierva, amada hermana, amado hermano, y un adiestramiento, una enseñanza, amados hermanos, recibimos la recompensa de un siervo, tal como la recibió Timoteo. Mateo capítulo 25, versículo 21, dice la palabra del Señor, y su Señor le dijo: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Y qué le dice el Señor? Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué nos enseña este pasaje, amados hermanos? ¿Qué nos enseña esta palabra el día de hoy? Que aunque a primera vista el tema principal, amados hermanos, es Timoteo, amados hermanos, nos habla en realidad de dos personas que eran de un mismo ánimo: Pablo y Timoteo. Su ejemplo, amados hermanos, nos fue dado en las Escrituras para que los imitemos. Bendito sea el nombre del Señor. Y es un gran desafío para cada uno de nosotros. Pablo era pastor con toda su alma. En cada situación pensaba primero en los demás y ante todo en Cristo y su evangelio. Y Timoteo pensaba, actuaba y vivía exactamente de la misma manera. Era todavía bastante joven Timoteo. Era jovencito Timoteo. Pero a pesar de eso, amado hermano, Pablo testifica que ellos dos tenían un mismo ánimo, es decir, una misma alma. La pregunta es, ¿cómo es esto en nuestras vidas personales? ¿Cómo es esto en la iglesia? ¿Cómo es esto en mi vida como pastor? ¿Y cómo es esto también en usted como hermano? Es muy desafiante la observación de lo que Pablo dice. Todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Es muy fuerte, muy directo lo que el apóstol Pablo nos está diciendo a través de su palabra. Y es lo mismo para nosotros, amados hermanos. En su saludo final, en Filipenses capítulo 4, versículos 21 al 22, a los cristianos que estaban en Roma, sobre quienes antes había dicho que todos buscaban lo suyo, la cual Pablo le habla, Pablo los llama hermanos y santos. También los hermanos y santos pueden ser egoístas e inútiles. Y la pregunta es, ¿qué tal nosotros? Porque también somos hermanos y somos santos. Pero los hermanos y santos también pueden ser egoístas. ¿Cómo estamos nosotros? ¿O quién o qué o quién nos importa cuando pensamos y decimos o hacemos ciertas cosas? ¿Cuál es nuestro objetivo al tomar nuestras decisiones? ¿Cuál es nuestro objetivo al planificar? ¿Cuál es nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestra propia ventaja o lo que es de Jesucristo? ¿Somos como Timoteo o somos como todos del versículo? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Y me gustaría desafiarme a mí primeramente y desafiarle también a usted, hermano. Quiero desafiarme a mí primeramente y desafiarlo a usted también. Y quiero desafiarlo. Le hago una pregunta. ¿Está haciendo usted algo para desarrollar esa mente sumisa? ¿Esa mente de servicio? ¿O está tirante un poco la cosa y no quiere, como decimos por ahí muchas veces, agachar el moño? ¿Es un siervo o sierva del Señor de alguna manera bíblica? ¿Está permitiendo que entre ahora en usted el conocimiento del Señor? ¿Está permitiendo que le enseñen, que lo adiestren, que lo preparen? ¿O es como una persona que dice, yo no necesito esto, yo no necesito esto otro, yo no aquí, escucho la radio Armonía todo el día y eso
me hace una buena cristiana, un buen cristiano. No necesito ir a la iglesia a escuchar palabras, ni tampoco a los discipulados, porque ya me sé la Biblia de tapa a tapa y lo único que el Señor quiere es que predique las almas. ¿Está permitiendo que te entrenen, hermano, para ser una herramienta útil en las manos de Cristo? La pregunta es, ¿por qué Timoteo sí? ¿Por qué Timoteo esperó tanto tiempo en la banca? ¿Por qué Timoteo tuvo que aprender tanto para poder ahora dar un buen testimonio y dejarlo el Espíritu Santo plasmado en la Escritura como para que nosotros pudiéramos imitarle? Y yo le hago una pregunta más directa, amados hermanos. Si el apóstol Pablo entrara por esa puerta y pasara por aquí y te llevara como su compañero para la obra encomendada, ¿te sentirías preparado? Hemos estado estudiando el carácter de Pablo y a Juan Marco lo mandó de vuelta para la casa, ¿o no? Yo me pregunto y digo, si el apóstol Pablo entrara por ahí y me llevara, me dijera, ven que compañero de la obra encomendada, me daría una vergüenza. Para mí, personalmente, me avergonzaría de mí mismo. Porque soy egoísta, porque soy orgulloso, porque soy vanaglorioso, porque soy pecador, porque muchas veces soy hipócrita. Y me daría vergüenza, amados hermanos. ¿Y usted? Cada día, amados hermanos, y aquí viene la voluntad y el bálsamo del Señor ante la herida. Cada día el Señor, por misericordia, nos da una oportunidad para mejorar nuestra vida cristiana. Cada día Dios nos da una oportunidad y nos dice, hijo, a pesar de tus dificultades, a pesar de tus problemas, a pesar de tus defectos, a pesar de tu falta de preparación espiritual, tanto espiritual bíblica como también el servicio a los demás, a través de todo eso, dice el Señor, tengo un día más para ofrecerte, para poder obrar en tu corazón, para poder tratar con tu vida, para poder tratar con tu mente, para poder hacerte un siervo, una sierva. Cada día que pasa es una oportunidad para mí, dice el Señor, en la cual yo puedo tratar tu corazón. Cada día es una oportunidad para mejorar tu vida cristiana y servir fielmente al Señor. Termino haciendo la pregunta, amados hermanos. Estando aquí nosotros, ¿somos como Timoteos o somos como todos? Esos todos que buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. ¿Sabe qué es lo más maravilloso del Evangelio? Que muchas veces nos confronta, nos duele, nos molesta. Pero viene la gracia de Dios, viene la misericordia de Dios para decirnos, dame hoy tu corazón porque de él mana la vida. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente y que no temas porque yo estoy contigo. Prosigo a la meta, dice el apóstol Pablo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo de servicio, un ejemplo de ser siervos y siervas es el ejemplo de Timoteo, que tenía el mismo pensar, el mismo pensamiento que tenía el apóstol Pablo. Dios nos ayude a cada uno de nosotros, e incluso a la iglesia, e incluso a su pastor, a que pueda tener la misma mentalidad. Porque no la tengo. Y ruego al Señor cada día, como sé que también usted ora por mí, como yo también oro por usted, para que el Señor vaya forjando. Porque si hay alguien que pudiera hacer la pega mejor que todos nosotros, no somos nosotros. Es Cristo Jesús. Y Él dijo algo que lo replicó el apóstol Pablo. Imitadme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el apóstol lo replicó de una forma más personal y le dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Yo no le estoy pidiendo, hermano, sea imitador de mí, porque mis faltas
Pero seamos imitadores de Cristo y de estos grandes hombres de Dios, que nos dejan una enseñanza bíblica, no emocional ni sentimental, para poder ganar amistades o para sentirnos bien o ganar influencia dentro de la iglesia, y que este hermano o esta hermana es bonito, es alegre, es contento, es bueno para la talla, buena para la talla. No, sino que se vea en nosotros y que los hermanos, como dice la palabra del Señor, lo decía hoy día en la mañana en la escuela bíblica, puedan reconocer y dan testimonio de una Margot, de una Débora, de una Mari. Nos demanda el Señor poder imitarle y poder tener este carácter y esta personalidad de servicio, de siervos al Señor. Vuelvo a repetir, amados hermanos, y con esto termino ya. Repito, cada día es una oportunidad para mejorar su vida cristiana. Cada día es una oportunidad para servir fielmente a Dios. Aproveche esa oportunidad. Cada día es una oportunidad. No la deseche. Dios le está dando un día más para decirle, te quiero usar. Quiero echar mano de ti. Amén. Dios nos ayude. Le invito a orar en el nombre del Señor Jesús.